Continuamos con nosotros María Gatón. Ella es la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda. Mejor conocido como ACOPROVI. ACOPROVI. Sí, buenos días, María. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Tengo entendido que ustedes andan por estos días celebrando los 20 años. Sí, parece que son muchos, aunque decía el tango aquel cantando, que no son nada. Muy fácil. Cantando son pocos. Pero celebramos 20 años de una actividad gremialista intensiva. ¿Qué resumen usted puede hacer de los hitos más importantes de esos 20 años que ha logrado la asociación? Bueno, hemos elaborado estadísticas, hemos procurado algunas disposiciones en el orden de la fiscalidad, apoyamos el fomento del mercado hipotecario y del fideicomiso, realmente hemos estado sobre todo lo que tiene que ver con normativas y reglamentaciones, y también hemos hecho diagnóstico con respecto al déficit de la vivienda, y hemos hecho muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver y la colaboración con las municipalidades en lo que tiene que ver con los planes de ordenamiento del territorio. Bueno, doña señora Gatón, ingeniera Gatón, vamos a respetarnos. Entramos en un tema, usted lo acaba de mencionar, algo fundamental para el país y que debe ser centro de esta entrevista, que es lo del déficit habitacional. Hemos mejorado. ¿Qué tan grave es la situación? Esta idea del fideicomiso, sector privado, sector público, ¿ha dado resultado? Hablemos de déficit habitacional. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Cómo hemos mejorado? Mira, respecto al déficit, nosotros hicimos un levantamiento del déficit cuantitativo, o sea, las viviendas faltantes. Y lo hicimos en el 2013 partiendo del censo del 2010. Y a nosotros nos arrojó un número de 900.000 unidades. Ahora, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística se unieron a los fines de definir una metodología. Pero el sector social niega la metodología. El déficit para ellos les resultó en 1.300.000 y pico de viviendas, pero la ONE había hecho un diagnóstico donde el déficit le daba 2.100.000 viviendas. ¿Qué pasó? En la metodología que ellos la hicieron con el CELADE, esta metodología reduce el déficit en 800.000 unidades. Hay algunos aspectos con los que nosotros nos identificamos con el sector social, y hay algunos aspectos que pudieran pasar. Por ejemplo, el allegamiento. Para la determinación, el allegamiento. Explíquenos eso, ¿no? El allegamiento es cuando vive más de una familia en una vivienda. El allegamiento. Entonces, ese allegamiento, ellos determinan el déficit cuantitativo en función si hay más de un miembro dentro de la familia que trabaja. Entonces, ellos bajan el déficit cuantitativo en unas, si a nosotros nos daba 900.000 unidades y el déficit cualitativo era 1.200.000 unidades, ellos bajan el déficit cuantitativo por el allegamiento. Entienden que el allegamiento no es necesario determinar como déficit cuantitativo todos los hogares allegados. Nosotros entendemos que sí, que cada hogar necesita una vivienda. Y con respecto al déficit cualitativo, toman en consideración muchísimos aspectos, como la vivienda con paredes de madera, y en el caso de la vivienda rural, toman en consideración que la vivienda de tablas de palma es válida por el tema de la climatización. Precisamente, ahí hay una subjetividad bastante amplia, qué es, qué no es, porque bueno, aquí viven dos familias, o una familia y una hija con un hijo, que sería otra familia, pero esa familia prefiere que su hija esté aquí con el niño. Eso es algo muy subjetivo, pero más subjetivo todavía es qué es una vivienda. O sea, qué cosa merece el nombre de vivienda, porque no todo lugar donde están unos seres humanos en este país merece el nombre de vivienda. Entonces, ¿cómo resolver este problema? En términos, los términos más formales,
Nosotros ¿Qué es una vivienda? Una vivienda es una vivienda adecuada, Ajá. una vivienda que le dé la seguridad a la familia ante cualquier fenómeno climatológico. Pero piso de tierra no es una vivienda. Si tiene el piso de tierra no es una vivienda. Ellos la entienden como un déficit cualitativo que puede ser mejorado. Las paredes de madera la entienden y el techo de zinc lo entienden mejorable. Entonces ahí suman a ese déficit cualitativo prácticamente 1.041.000 unidades y al déficit cuantitativo 327.000 unidades. Eso es... Pero si se producen 66.000 hogares por año o más de 65.000 hogares por año y entre el sector formal y el sector informal producimos 20.000 unidades por año. Entonces sigue habiendo un déficit que supera los 35.000 unidades que se suman cada año. Bueno, el precio, el valor de la vivienda, porque el déficit parece eterno, nunca baja, pero es que la gente no puede acceder a una vivienda. Parece que hay una dificultad para poder construir algún tipo de vivienda asequible que se equipare con el poder adquisitivo de la mayoría de la población. El asunto de los precios de la vivienda. El asunto del precio es determinante. No hay quien la baje de $1.000.000 pesos. No hay forma de bajarla. Bueno, hay viviendas de 900.000 unidades en Ciudad Juan Bosch, pero el ministro Montalvo estaba haciendo una especie de experimento para ver si podía producirse viviendas a 600.000 pesos. Por ejemplo, ahora con el tema de Domingo Sabio, le están dando a las familias 280.000 pesos, pero con 280.000 pesos es muy difícil que tú puedas procurar una vivienda adecuada. Entonces es una situación un poco compleja. En el caso de Domingo Sabio, el grueso de la familia está en situación de pobreza y pobreza extrema, y es difícil porque ellos van a producir vialidad, equipamientos sociales, pero no van a intervenir la vivienda. Y la vivienda hay un 86% que es deficitaria. Hay un tema delicado y es que en República Dominicana todo se concentra en la capital y gracias a Dios ahora también decimos en la capital y en Santiago. Sí. Pero hay 29 provincias esperando. Sí, En los planes de Acoprovis con el Estado, en este fideicomiso, ¿hay planes para construir en Baní, a través en San Juan? de las APP o fideicomiso mixto, como tú le llamas, realmente estamos, hay un planteamiento de producir viviendas en San Francisco de Macorís y en La Vega. Y en Santiago. Se supone que se van a producir en Santiago 10.000 viviendas bajo el tema del fideicomiso mixto y en La Vega y en San Francisco de Macorís 2.500 a 3.000 viviendas. Y en ningún momento se ha hablado en Acoprovis, en sus reuniones con el Estado, la posibilidad de construir barrios para servidores públicos, para hacer más atractivo. Por ejemplo, en salud hay un gran problema y es que un especialista con 22 años de estudio de bachillerato para arriba le es difícil irse a vivir a Montecristi o a Mao o a Elías Piña, pero se necesita para... Entonces, es importante, no se ha hablado de eso. El barrio de los médicos en Elías Piña. Es importante que se intervenga en cada municipalidad. Ajá. Creo que... ¿Ustedes no han hablado de eso con Montalvo? Lo hemos hablado y de hecho en una oportunidad se produjo en cada municipalidad como mecanismo de expansión de la economía de ese municipio y también dotarla al municipio de viviendas adecuadas. Eso tiene que ver con políticas de vivienda. Las políticas de viviendas están dispersas. Una cosa es Urbe, una cosa es Ciudad Juan Bosch, otra cosa es el INVI. Al sector vivienda en el 2018 le asignaron 4.000 millones. El sector social estaba pidiendo un 1% del Producto Interno Bruto, que eran más de 40.000 millones. Entonces, ese diferencial es significativo. Para poder superar el déficit, tendríamos que producir unas 100.000 viviendas por año y el sector formal apenas produce entre 10.000 y 15.000 unidades por año. La otra producción es el sector informal, pero con altos déficits. Usted hablaba en su introducción de los aportes de Acoprovis en esos 20 años. Ha contribuido a las legislaciones, a que se entienda mejor el problema de la vivienda. Yo le pregunto, ¿ha existido por parte del Estado una correspondencia
con el avance del sector vivienda en los últimos años. Me refiero a trámites burocráticos, al uso de los suelos. Ayer vi un dirigente de un promotor de vivienda de Santiago que se quejaba de que ellos tienen mucha traba con el problema de los suelos, de los terrenos. De la obtención de las licencias. ¿Cómo marcha la estructura burocrática? Mira, la permisología le dicen ahora. Sí, esa cosa. Bueno, nosotros nos reunimos con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Se va a establecer por un decreto del presidente la ventanilla única. Nosotros tenemos expectativas positivas con la ventanilla única. Lo único que entendemos que nosotros debemos aprobar los planos arquitectónicos y luego que aprobamos los planos arquitectónicos, que en las municipalidades, luego ir a la ventanilla única, porque de lo contrario tendríamos un desfase, porque no pudiéramos sin los planos arquitectónicos elaborar o producir los planos estructurales, sanitarios y eléctricos. Por eso yo entiendo que los ayuntamientos deben de quedarse fuera de la ventanilla única y solo producir la ventanilla única a los fines de la parte estructural, de la parte sanitaria, el tema de los estacionamientos, el tema de eléctrico, y desde allí se pudiera hacer el reguío, no a lo que es la municipalidad, sino a todas las instituciones con lo que nosotros bregamos. Nosotros sacamos, el primer permiso es el uso de suelo, pero para poder comprar un solar necesitamos el uso de suelo, para que nos digan qué nos pueden aprobar para el desarrollo y si el precio se ajusta a esa aprobación. Entonces luego de la obtención del uso de suelo hacemos una especie de preproyecto, de un anteproyecto que depositamos en las municipalidades. Nosotros le estamos pidiendo a la alcaldía del Distrito Nacional mayores densidades. ¿Por qué? Porque las familias, el ingreso de las familias no les permite comprar unidades muy grandes. Entonces eso es determinante. También tendríamos que revisar, se está elaborando el plan de ordenamiento del territorio para el Distrito Nacional, pero es importante el plan de ordenamiento del territorio de la metropolización, o sea, de la mancomunidad, porque hay vinculaciones de movilidad, de transporte, de vías, y realmente donde se concentra la parte de mayor empleo es en el Distrito Nacional. Y llegan en el día que se retiran más de 1 millón de vehículos. Ingeniera Susi Gatón, presidenta de Acoprovis, hay un tema delicado y viejo que tiene que ver con la corrupción. La corrupción en el planeamiento, en la permisología. De repente usted ve un barrio residencial y de la noche a la mañana hay un edificio grandísimo. Dice, bueno, ¿quién le dio ese permiso? Bueno, la pregunta es, o sea, ¿cómo ha mejorado eso? Si eso se ha podido controlar, porque uno nota cosas que dice, bueno, ¿y quién autorizó a construir esto? O sea, Acoprovis ¿es parte de la solución o parte del problema de institucionalizar todo eso de la permisología? Nosotros somos formales. Nosotros producimos vivienda en la formalidad. Y por lo tanto, en la formalidad, nosotros pedimos los permisos correspondientes en las municipalidades. No, pero no sé eso. Es la municipalidad que determina dónde se edifica, qué altura se edifica, con cuáles linderos edificamos y la densidad. Por supuesto, lo que pasa, ingeniera, que para que hayan corruptos tiene que haber corruptores. Entonces, si hay sospecha, no le hago la pregunta, si hay sospecha de que hay actos de corrupción, porque de repente en Arroyo Hondo Viejo no había ni un solo edificio en esa zona y de repente aparece este edificio, hay la sospecha, entonces yo sé que es legal porque alguien dio el permiso. Ahora lo que habría que ver si es legítimo. Entonces la pregunta ¿está Acoprovis dispuesta un poco a que eso mejore o la rueda seguirá girando? Yo le puedo decir con total firmeza que el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Medio Ambiente y la CAS y las sedes realmente
en esas instituciones a los fines de la aprobación de un proyecto de viviendas no hay corrupción. Usted ha planteado en distintos escenarios, o más bien la asociación ha abogado por un ministerio de vivienda. ¿Eso vendría a aumentar la burocracia o a simplificarla? Otro ministerio, dice la gente. La dispersión de la política de vivienda es preocupante. Nosotros con el sector social estamos elaborando un anteproyecto de ley del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos Dignos, dentro de lo cual está la creación del Fondo Nacional de la Vivienda, donde se reúnan todos los recursos que se le asignan al sector vivienda, además de organismos multilaterales, de préstamos y demás, y también parte de los fondos de pensiones, porque desde el inicio en el tema de la reglamentación se estableció que un 20% de los fondos de pensiones iban a ir al sector de la vivienda, porque no hacemos nada con una vejez digna si no tenemos una vida digna. Entonces, eso es importantísimo. En toda América Latina, solo República Dominicana y Cuba no tienen un Ministerio de la Vivienda. Y además tenemos serios problemas con los asentamientos informales. Los asentamientos informales tienen muchas precariedades, no solo en la vivienda, sino en su hábitat, en su entorno. Por ejemplo, ellos consideran, en materia del déficit, que el hecho de que tú tengas el agua fuera de la vivienda no es deficitario. El hecho que tú tengas una solución en el caso rural, de una letrina, eso no es deficitario. Pero nosotros entendemos, inclusive, entendiendo recuperable una letrina utilizada por 2 familias. Entonces, nosotros entendemos que eso sí es deficitario. Y la extracción de agua del subsuelo, que muchas veces está altamente contaminada, porque no a todos los lugares y no a todos los barrios llega el agua a través de tuberías. Presidenta, pobre de aquel que quiera decir que donde se pronuncia la palabra letrina hay formalidad y hay condiciones mínimas de vida. No sé si se creará o no el ministerio, pero bastante sería con que esa dispersión loca de clientelismo terrible se corrija y se cree una cosa. No tiene que ser un ministerio, una cosa. Por una parte, ¿verdad? El Ministerio de la Presidencia maneja Ciudad Juan Bosch. Por otra parte, Urbe maneja Barquita y Domingo Sabio. Por otra parte, INVI tiene su accionar. Entonces no hay una política. Nosotros estamos planteando dentro del ministerio 3 viceministerios, lo que es política y planificación, gestión y producción y el fondo. Y dentro de la gestión y producción está la producción social del hábitat y la gestión del suelo, porque yo no hago nada con mejorarte tu vivienda si no te doy seguridad jurídica, porque mañana te pudieran desalojar. Entonces está la gestión del suelo, que es importante, y ese marco del Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos va a ser muy positivo, y yo digo, unan 2 ministerios, o cancelen un ministerio y hagan el Ministerio de la Mujer y de la Juventud, porque son 2 segmentos de la población, que uno puede ser un viceministerio de la Mujer y un viceministerio de la Juventud, y dennos el espacio, porque el déficit supera los 2 millones de unidades, a nuestro entender, y realmente se suman cada año por la formación de nuevos hogares o por las viviendas que se deterioran, que son las viviendas prácticamente del sector informal. Porque todo parece indicar que el déficit habitacional va a continuar. Muchísimas gracias, ingeniera. Siempre. Susi Gatón, la presidenta de ACOPROVIS, nos ha acompañado. Vámonos a una pausa y continúa Enfoque Matinal.